Hermanos, esto sería la lección número 10. Lección número 10. La Santísima Trinidad. Y vamos a ver el día de hoy la herejía del arrianismo o los testigos de Jehová. La semana pasada, hermanos, hicimos la refutación, comenzamos la refutación de las dos principales herejías que atacan directamente la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál fue la primera, hermanos? ¿Cuál es una de las herejías que ataca la doctrina de la Trinidad? Modalismo, o también llamados unicitarios, o también llamados apostólicos. El día de hoy, hermanos, continuamos refutando vamos a refutar la segunda herejía. Ahora, ya vimos que es una herejía, así que si alguien tiene duda de que es una herejía, vaya a la lección 9 y ahí la definimos más extensamente. En breve, una herejía es lo que se aparta de la verdad bíblica, que tiene importancia trascendental para la salvación. Una herejía no es una doctrina periférica, es una doctrina esencial para la salvación que es desviada, que se desvía. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la segunda herejía, que es el arrianismo. Y me gustaría hacerlo, hermanos, de dos formas. En primer lugar, quiero presentarles la forma más temprana de esta herejía con lo que es conocido como el arrianismo. Arrianismo. Esto es R y una I. Arrianismo. Me gustaría en primer lugar dar una breve exposición de cómo fue el arrianismo en su forma temprana, dar los argumentos que ellos daban e intentar refutarlos por medio de un hombre llamado Atanasio. Después, en la segunda parte de esta lección, vamos a hablar y vamos a ver cómo los testigos de Jehová, mejor llamados ruselistas, son la expresión contemporánea del arrianismo. Los testigos de Jehová son la expresión contemporánea del arrianismo. Y en esta segunda parte vamos a ver cuáles son los argumentos que dan y vamos a intentar refutarlos bíblicamente. Así que lo primero que vamos a hacer es dar como un recuento histórico y después vamos a dar cómo argumentan los testigos de Jehová y vamos a refutarlo bíblicamente. Hermanos, quiero aclarar la historia de la doctrina de la Trinidad, cómo se formuló, cómo pasó. Es extensa. Hay libros y libros al respecto. La literatura no acaba, los ensayos académicos no acaban. Aquí no pretendo dar una historia de la doctrina de la Trinidad, simplemente voy a dar algunos datos históricos que les pueden ayudar. Yo espero que en las lecciones de la doctrina de Dios que estamos llevando los viernes pueda hacer esto más extenso, para que se animen a ir los que todavía no nos acompañan. Quiero aclarar antes de comenzar que vamos a enfocarnos principalmente en cómo el arrianismo y los ruselistas atacan primeramente la doctrina de Cristo, y vamos a hablar muy poco de cómo atacan la doctrina del Espíritu. ¿Por qué? Porque el enfoque de estas dos herejías está en la divinidad de Cristo. Sí, también obviamente
dicen que el Espíritu Santo no es Dios, pero su enfoque está en Cristo. Además, dimos toda una lección hablando de la divinidad y deidad del Espíritu Santo. Así que nos enfocaremos en el arrianismo y lo que cree de Cristo. Ok, hermanos, vean sus hojas en la página 1. Dice arrianismo histórico, el arrianismo histórico. Quiero dejar claro desde el principio cuál es el problema con el arrianismo. Comparémoslo con el modalismo. ¿El modalismo cree que Dios es uno? ¿Sí? ¿Cree que cada persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es Dios? Hermanos, en un sentido sí. En un sentido sí. Ellos no creen que son tres personas distintas, pero ellos sí dirían que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. El problema del arrianismo está con la segunda proposición que está tachada, que dice, ellos no creen que Dios es tres personas eternamente. Ok, comparándolo con el arrianismo cree que Dios es uno. El arrianismo sí cree que hay tres personas, no cree que son Dios, pero cree que hay tres personas. O sea, el Padre es uno, Jesucristo es otro y el Espíritu es otro. El problema está en que niegan que cada una de estas personas es plenamente Dios. Vean esto, el arrianismo y los ruselistas no estarían en contra de decir que Jesús es un Dios, pero no estarían dispuestos a afirmar que Jesucristo es verdadero Dios tanto como el Padre. Entonces, que esto quede claro desde el principio, esa es su negación. El arrianismo niega abiertamente que Jesucristo sea Dios, o mejor dicho, que Jesucristo es Yahvé. Miren, cuando uno está hablando apologéticamente con los testigos de Jehová, ellos te van a decir, no, sí, yo sí creo que Jesús es Dios, porque ellos por medio de artimañas engañosas te intentan enredar, igual que el modalismo. Pero si quieres llegar al mero punto con los ruselistas, diles esto, Jesucristo es Yahvé. Dile esto, dile eso, y entonces van a saltar. Ellos te van a decir, no, si es Dios Jesús. Dile, ok, ¿me estás diciendo que Él es Yahvé? ¿Que es Jehová? No. Es Dios, pero no es Jehová. Jehová es solo el Padre. Eso es el punto de ellos. Ellos niegan la plena deidad del Hijo. El arrianismo, hermanos, comenzó en Alejandría. Y esto tiene razón de ser, más o menos por el año 300. Y esto tiene razón de ser porque en Alejandría había ciertas semillas que permitieron crecer, hermanos, el arrianismo. Una de esas semillas, fueron las enseñanzas de un buen teólogo en muchos sentidos. Este teólogo se llamaba Orígenes. Orígenes creía que Jesucristo era Dios. Sin embargo, por la influencia del neoplatonismo, Orígenes proponía que Jesucristo aunque era Dios y era eterno, Orígenes creía que Jesús era eterno, no obstante, en un sentido sí era menor o subordinado en algún sentido al Padre. Entonces, esas fueron las semillas que se habían sembrado en Alejandría. Para el año 318, había un hombre llamado Arrio, que empezó a acusar al obispo de Alejandría, llamado Alejandro. Arrio acusaba a Alejandro de que Alejandro era modalista. Hermanos, ya deben ustedes saber qué es el modalismo. O sea, Arrio estaba acusando a Alejandro que él creía que en realidad no había tres personas, sino una con diferentes máscaras. ¿Por qué Arrio
concluyó esto de la doctrina de Alejandro. Porque, hermanos, Alejandro creía que Jesucristo era verdadero Dios tanto como el Padre. Cuando Arrio escuchó eso, dijo: ¿me estás diciendo que Él es tanto como el Padre? Eres modalista, porque el modalismo cree que el Padre es verdadero Dios, que Jesucristo es verdadero Dios y el Espíritu es verdadero Dios, porque se pone diferentes máscaras. Eres modalista. Sin embargo, no pudo ganar en la acusación y más bien fue depuesto. O sea, lo quitaron de su iglesia como una forma de juicio sobre él. Sin embargo, Arrio tenía un arma bajo la manga, y es el poder político. A través de un hombre llamado Eusebio de Nicomedia, creo que se traduciría al español, Eusebio de Nicomedia, a través de él alcanzó a forjarse y establecerse políticamente. Dice un autor llamado Kelly, él tenía poderosos amigos y era maestro de la propaganda. Entonces, a partir del año 318, cuando hace su acusación a Alejandro, empieza a haber un debate entre los que creían en la plena divinidad de Cristo y los que creían que Jesucristo, aunque era Dios y quizá la más exaltada de sus criaturas, no obstante, era un ser creado por Jehová. Y antes de ver algunas de sus propuestas teológicas, preguntémonos, ¿qué llevó a Arrio a proponer tales doctrinas? Hermanos, yo creo que fue la preconcepción de ideas equivocadas, de ideas anticristianas, o si no anticristianas, al menos sí desviadas de las Escrituras. Por ejemplo, Arrio decía que Jesucristo tenía que ser una criatura y no podía ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se puede relacionar tan cercanamente con los hombres. Por lo tanto, si Jesús sí se puede relacionar tan cercanamente, es porque Él no es Dios Jehová. Hermanos, eso fue la influencia de Platón, la influencia del neoplatonismo, los cuales decían que el ser más alto no tiene ninguna relación con la creación, sino que a través de una derivación de seres es que Dios puede tener relación con el mundo. Otra cosa que creía Arrio es que es imposible que Dios se hiciera carne. Es imposible. Eso fue lo que lo llevó y lo empujó, hermanos. Arrio, podemos decir, comenzó con buenas intenciones, como el modalismo. ¿Qué quería proteger el modalismo, hermanos? El modalismo quería proteger la unidad de Dios y la divinidad de las tres personas. Pero buenas intenciones sin dirección bíblica es herejía. El arrianismo tenía también una buena intención. ¿Qué? Guardar la divinidad y la simplicidad del ser de Dios. Por lo tanto, a la luz de eso es que propuso que aunque Jesucristo era un ser muy exaltado, no podía ser Dios, por proteger sus ideas preconcebidas, no fundadas en las Escrituras. Dice el autor Kelly, él comenta lo siguiente: ellos eran racionalistas de corazón. Ellos comenzaban con una idea, de hecho la tienen en sus hojas, una idea a priori, o sea, de antemano, de la trascendencia divina y la creación. Debido a que la naturaleza divina es incomunicable, Él debe ser una criatura. Así que así es como nace el arrianismo. Una protesta de un obispo porque no podía concebir que Dios se pudiese hacer carne. Hermanos, ya esto nos debe alertar desde el principio. La herejía
trata de racionalizar. ¿Recuerdan que eso fue lo que vimos la vez pasada? Cuando alguien pierde de vista que en el cristianismo hay tales cosas como misterio, es cuando comienza a deslizarse hacia el error. Si yo pierdo de vista que la encarnación es un misterio, hermanos, es un misterio. Cómo Dios se hizo carne es un misterio. Cómo se mantuvieron esas dos naturalezas sin mezclarse, sin separarse, haciendo cada una lo que es propia y demás, sin que el ser de Dios cambiara ni un milímetro. Es un misterio. Intentar racionalizar eso y decir, no, no es un misterio. El que se encarnó no fue el Dios verdadero. El que se encarnó fue la criatura. Ahora, déjenme adelantarles algo. Arrio decía, el que se encarnó fue una criatura que Dios creó antes de que creara el mundo. Los testigos de Jehová o ruselistas dicen, el que se encarnó era el arcángel Miguel, que Dios creó antes que crease el mundo. Recordemos, hermanos, que la doctrina cristiana es guardada por la palabra misterio. ¿Cuáles son las propuestas teológicas del arrianismo? Ahí tienen una tabla que les puede ayudar. 1. Dios es absolutamente uno. No puede ser otro Dios en el sentido propio de la palabra. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Dios es uno. Jesucristo no puede ser Dios porque Dios es uno. Si decimos que Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, ya hay dos dioses. ¿Quién dice eso? No podemos permitir que la palabra diga que hay un solo Dios y que este Dios subsiste en tres personas. 2. Arrio enseñó que el nombre hijo implica un acto de procreación. Por lo tanto, decía, antes de tal acto no había hijo. ¿Cómo se le llama a Jesucristo hijo de Dios? Esto quiere decir que Jesucristo en un momento no existía y después existió. Por lo tanto, Arrio enseñó cierta superioridad del Hijo al resto de la creación. Él era el primogénito de todas las criaturas. Me salté una. Por lo tanto, el Hijo no es coeterno, sino engendrado de la voluntad del Padre, engendrado de la nada, engendrado antes del tiempo. El Hijo era como Dios, tanto como lo era posible serlo, el más alto de las criaturas, el arquitecto del universo, pero no es igual a Dios, lejos y absolutamente distinto a la esencia e indivisible ser de Dios. Y por último, el Hijo es susceptible a cambiar y pecar, aunque Arrio también dijo que el Hijo nunca pecó en virtud de la fuerza de su voluntad. Pero él decía que Jesucristo pudo haber pecado. Creía eso y algunos de sus seguidores lo llevaron un poco más al extremo. Ok. ¿Cómo respondió? Recuerden que esto es un recuento histórico. Esto es un recuento histórico. ¿Cómo respondió la iglesia temprana a tales desviaciones? Hermanos, si la reforma se basó en una sola palabra, ¿cuál palabra? Sola. La reforma podemos decir que se basó en una sola palabra, sola, sola fide, solus Christus, etc. Pues la iglesia temprana le gana un poco, porque la iglesia temprana se fundó en una iota, traduciéndolo a nuestro lenguaje, en una I, en una letra. Atanasio respondió a Arrio con la siguiente palabra.
El Hijo es homoousios. El Hijo es homo igual, ousios, de la misma esencia. El Hijo es esencialmente igual. ¿Qué contestó el arrianismo? No, el arrianismo dijo no. El Hijo es homoousios. Una I. Una en el griego es una iota. Atanasio dijo, el Hijo es igual al Padre, de la misma esencia. Atanasio dijo, homoi, es parecido, de una esencia parecida. Pero para Atanasio eso fue imposible, eso era imposible. Y dio al menos 3 razones por la cual eso era algo equivocado. En primer lugar, si Jesucristo no es homoousios, si Jesucristo no es de la misma esencia, el arrianismo está proponiendo un politeísmo. El arrianismo está proponiendo la adoración a otros dioses. Y el mandamiento más esencial de la Biblia es que hay un solo Dios y a este solo debemos adorar. Arrio estaba de acuerdo que se debía adorar a Jesús. Pero entonces, si Jesús no era de la misma esencia, me estaba invitando al politeísmo. En segundo lugar, solo Dios es digno de recibir oración. Solo Él es el ser en el cual podemos depender. Decía Atanasio, si Dios no es de la misma esencia del Padre, por lo tanto, estamos poniendo nuestra confianza en la criatura, y maldito el hombre que confía en la criatura. Y en tercer lugar, dijo Atanasio, la salvación. Si Jesús no es de la misma esencia del Padre, entonces la salvación no es de Jehová. La salvación es de Jehová más una criatura muy exaltada. Y entonces nuestro Salvador es una mera criatura, y adoremos a la criatura. Y ahora somos como los paganos politeístas, adorando a una criatura, dependiendo de una criatura, orándole a una criatura, bautizando en el nombre de una criatura, siendo salvos por medio de una criatura. Miren, ahí les puse algunas frases que dijo Atanasio. Vale la pena conocer el testimonio de Atanasio. Así como Lutero a la Reforma, Atanasio a la Iglesia temprana. Un hombre caracterizado por una valentía peculiar, por una serenidad particular. De hecho, muchos de sus biógrafos se sorprenden del carácter cristiano que reflejaba. Arrio parece que era un hombre medio acelerado, grosero y demás. Pero los biógrafos, aun los que no están de acuerdo tal cual con Atanasio, lo describen como un hombre apacible, como un hombre tierno, como un hombre cuidadoso, que en verdad buscaba el arrepentimiento. 5 veces exiliado, porque el arrianismo ganaba poder. Empezó a gobernar uno de los hijos de Constantino. Tenía 2 hijos, uno que se llamaba Constante y uno Constancio. Y uno de ellos era del arrianismo. Entonces, cuando gobernaba el arrianismo, Atanasio se tenía que ir. Lo expulsaban 5 veces fuera, por años. No crean que era, 15 días castigado, no. 2 años y hasta 7 años fuera de su lugar, fuera de donde ministraba. Un hombre de verdadero carácter, de verdadero valor. Aquí hay algunas frases de él. Es enteramente correcto llamarlo su simiente eterna, porque el ser del Padre nunca estuvo incompleto, necesitado que un elemento esencial fuera añadido, y la generación del Hijo no es como de los hombres. Atanasio argumenta a la luz, si Dios es inmutable, no puede ser que un momento era Padre, no era Padre y después cambió a ser Padre. Eso sería añadirle a la divinidad. Más bien, Jesucristo, siempre como el Logos, siempre ha existido, y por lo tanto siempre ha sido su Padre.
y Él empieza a hablar. De hecho, Él es el que da el lenguaje para luz de luz, Dios de Dios, luz de luz. Porque Él dice, así como el sol no lo puede separar de sus rayos y su calor, así el Padre nunca lo puede separar de su Hijo. Es eterno juntamente con Él. La divinidad del Padre, dice Atanasio, es idéntica a la del Hijo. La plenitud de la divinidad del Padre es la del ser del Hijo. Última cita. El Hijo, por supuesto que es diferente al Padre. ¿Pueden ver? ¿A quién está atacando aquí? Con esta frase, ¿a qué herejía ataca? Modalismo, ¿no es verdad? El Hijo, por supuesto que es diferente al Padre. Hermanos, ¿es el Hijo diferente al Padre? En cuanto a que es otra persona, sí. Es otra persona. Pero en su divinidad, y miren lo que va a decir, pero como Dios, Él es uno y el mismo. Él y el Padre son uno en una íntima unión de su naturaleza y en su identidad como divinidad. Así que ellos son uno y su divinidad es una. Así que todo lo que es dicho del Hijo es dicho del Padre también. Así que arreo, cuida tu boca. Cualquier cosa que digas del Hijo, aplica al Padre. Porque Él es tan Dios. Porque son un solo Dios, aunque dos personas eternamente distinguibles la una de la otra. Ahora, para ser más precisos, tres personas eternamente distinguidas la una de la otra. Ok, este es el arrianismo en un recuento histórico breve. Solo menciono esto, hermanos, para que estemos un poco conscientes de nuestra herencia. Hermanos, esa es nuestra herencia. Atanasio no es de el romanismo. Atanasio no es de ninguna otra secta. Atanasio es de la iglesia verdadera. Ellos pelearon, hermanos, la fe, y nosotros debemos seguir con la misma encomienda. Ahora veamos el arrianismo contemporáneo, o los así llamados, o mejor llamados, ruselistas. Ruselistas, hermanos, porque así se llama su fundador y hereje, Russell. Se llama entonces ruselistas porque siguen a Russell. Me acuerdo hace tiempo, estaba platicando con un señor y era testigos de Jehová. Y yo sabía que era testigo de Jehová. Y entonces empezamos a platicar y empieza a decir, sí, pues Jesucristo no es Jehová y demás. No me había dicho que era testigo de Jehová, pero supe que era por esa frase tan obvia. Y entonces le digo, entonces usted es seguidor de Russell. Y se enojó un poquito y dijo, yo no sigo a Russell, yo no sigo a los hombres. Le dije, no, sí sigue a Russell y sigue su enseñanza, porque la enseñanza de la Biblia no es la de Russell, sigue la de Russell usted. Así que si quieren descubrirlos de inmediato, recuérdenle a su fundador, Russell. Aquí están sus principales creencias. Ellos creen que Jesucristo es la primer criatura de Dios. Hermanos, ¿se parece algo al arrianismo? Sí. Miren, los cito directamente. Estas citas son variadas. Algunas vienen de sus revistas, otras de sus enseñanzas, pero todas están fundadas en la enseñanza de los ruselistas. Su página, pueden ver su página. Son demasiado obvios, hermanos. Pueden teclear en Google, pueden teclear quién es Jesucristo, testigos de Jehová, y te van a decir inmediatamente. Ellos no se ocultan, no son como los modalistas que por medio del lenguaje te engañan un poco más. Ellos lo dicen abiertamente, Él no es Jehová. Entonces miren lo que dice: Jesucristo es la primer criatura, dicen ellos. La primer creación de Jehová fue su unigénito Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos, etcétera. Citan la Colosenses capítulo 1, y ahorita vamos a hablar de ese texto. 2, ellos creen que Jesús es diferente esencialmente a Yahvé, por lo tanto no es eterno como el Padre. Miren, aquí está uno de sus argumentos. Si Jesús en el Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento, como muchos dicen, no debería haber al menos un texto bíblico que diga que Jesús es Jehová. Sin embargo, no hay ninguno. Vamos a ver si no hay ninguno. En tercer lugar, Jesucristo es el arcángel Miguel. Dicen ellos, cito, hay testimonio escritural para concluir que Miguel
fue el nombre de Jesús antes de que Él dejara el cielo y después de que regresó. De hecho, ellos creen que Jesucristo no resucitó con su mismo cuerpo, sino que su cuerpo se disolvió y regresó a ser ¿quién? El ángel. ¿Por qué? Miren, solo para que vean qué tan perversa es esta cloaca. Es una cloaca esta herejía, hermano, esta secta. En verdad, que Dios nos dé valor para enfrentar a estos falsos testigos. Hermanos, ¿saben por qué Jesús no puede resucitar en cuerpo? Porque la profecía de Russell fue que en 1914 Jesucristo vendría por su iglesia, pero no vino. Pero sí espiritualmente. Y como no tiene un cuerpo físico, arreglemos esto. Jesucristo no resucitó en cuerpo. Él es el arcángel Miguel. Sí vino en 1914. Nuestro falso profeta no es falso profeta. Porque vino espiritualmente, porque resucitó espiritualmente, porque es un ángel. Oh, hermanos, en verdad, solo leer un poco, uno se puede dar cuenta de lo perversa que está. Hermanos, déjenme les digo algo. Si creo que el diablo está detrás del modalismo, y lo creo, hermanos, el diablo se encarnó. Si en el modalismo está atrás, en los testigos de Jehová está encarnado en su falsa religión. Es abominable, es abominable. Y espero que puedan seguirme en los siguientes argumentos. Así que, primer punto, los russellistas, falsos testigos de Jehová, son herederos del arrianismo. ¿Nos queda claro? Lo acabo de demostrar, espero que quede claro. Son sus herederos. Así que ellos pueden cantar con Arrio ese himno blasfemo. Arrio empezó a componer canciones. Y una de las canciones que compuso Arrio fue la siguiente: hubo un tiempo cuando el hijo no era. Claro que los russellistas pueden cantar eso. Hubo un tiempo donde el hijo no era. Ahora, lo que me gustaría hacer en este tiempo que resta es ver algunos de sus argumentos, hermanos, y refutarlos. Ver algunos de sus argumentos y refutarlos. En primer lugar, comencemos. Ellos dicen, si Jesús en el Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento, como muchos dicen, ¿no debería haber al menos un texto bíblico que diga que Jesús es Jehová? Sin embargo, no hay ninguno. Ok, empecemos por decirles esto. Oye, ¿me puedes dar un texto bíblico que diga que el Padre es Jehová? Porque tú crees que el Padre es Jehová. Y me dices que no puedes creer que Jesucristo es Jehová si no hay un texto bíblico. Ok, dame un texto bíblico que diga que el Padre es Jehová. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No hay. Ahora, estamos de acuerdo que el Padre es Jehová, pero ¿cómo deducimos eso? Ok. Porque la Biblia atribuye al Padre obras, títulos, atributos que solo le pertenecen a Jehová. Por ejemplo, dice Juan 17, tú eres el único Dios verdadero. Jehová es el único Dios verdadero, el Padre es Jehová. Pero vean, es a través de deducir eso. Ok, veamos que las Escrituras nos dejan hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 2. Marcos 1, 2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La voz que clama en el desierto: preparad camino de... Vamos a Isaías. Dejen su mano o alguna señal en Marcos y vamos rápido a Isaías 40. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. Ok, regresemos a Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 2. Como está escrito en
en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero de delante de su faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino de Jehová, preparad el camino del Señor. Marcos dice que aquel por el cual se preparaba el camino es Jesús. Eso me permite concluir que Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Jehová. Además que le da atributos divinos como eternidad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, Colosenses capítulo 1. Aquí está otro de esos argumentos, hermanos. Colosenses capítulo 1. Yo les puse más citas para que ustedes las puedan revisar. Vamos a ir a los argumentos más claros de sus herejías. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Les puse ahí el texto de la traducción, no me acuerdo cómo se llama precisamente, la traducción del Nuevo Mundo, creo que se llama. Yo la llamo la perversión del Nuevo Mundo. Y aquí pueden leer conmigo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas. Vean esos corchetes, por favor. Préstenle mucha atención porque son importantes para seguir el argumento. Todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobierno o autoridad, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Interesante, ¿no? ¿Por qué 4 paréntesis con otras? Las otras cosas. Bueno, la traducción, hermanos, hubo un juicio, porque los que hicieron esta traducción ni siquiera tenían conocimiento de griego y hebreo. Supuestamente hicieron una traducción de las escrituras y ni siquiera tenían conocimientos de hebreo y griego, ni básicos. En el juicio, me estoy desviando un poquito, pero es interesante esto. En el juicio le preguntan bajo juramento: ¿juras delante de Dios que lo que vas a decir es la verdad y solamente la verdad? Sí. Ok. ¿Tienes conocimiento de griego y hebreo? Sí. ¿Podrías leer un pasaje en hebreo? Sí. ¿Podrías hacer esto en hebreo? Sí. Ok. ¿Tienes bastante, estás acostumbrado al hebreo? Sí. Ok. Al otro día llegan con un texto en hebreo. Léelo en voz alta. No pudo leerlo. Por eso no es una traducción. Agarraron el inglés y lo tacharon donde no les gustaba y así hicieron su perversión. Bueno, dice esta traducción, dice esta traducción que cada vez que encontremos corchetes en la Biblia, es porque ellos han añadido estas palabras para que la Biblia haga más sentido a lo que el texto quiere decir. Ahora, hermanos, eso no está tal cual mal. ¿Por qué? Porque es imposible traducir perfectamente o palabra por palabra el griego o el hebreo al español o al inglés. Es imposible. Nuestra misma Biblia lo hace. Hay veces que se agrega un artículo, etcétera, para hacer fluido el pensamiento. Eso no está mal. El problema es cuando esas añadiduras sí cambian el significado del texto. ¿Y por qué les surge cambiar el significado del texto aquí? ¿Por qué 4 veces le inyectan a la escritura el corchetes con otras? Hizo todas las otras cosas. Sencillo, porque hay solo un creador, su nombre es Jehová. Si Jesús hizo las cosas con Jehová, Jesús es creador. Pero si Jesús hizo todas las otras cosas, entonces ya no es creador como Jehová. Déjenme se los explico así. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es la primer criatura de Dios. Entonces Dios es el creador, porque Él creó al Hijo. Y a través del Hijo, su primer criatura, el Hijo creó todas las otras cosas. Por eso les interesa tanto a estos perversos inyectar la palabra otras. Hermanos, ellos dicen que cuando inyectan los corchetes y ponen una palabra es para darle mejor sentido al texto y que ninguno de sus corchetes cambia el significado del texto. Sin embargo, aquí
la inserción de esta palabra cambia el significado del texto. Pero digamos, por causa del argumento vamos a suponer que dice como tú dices que dice. ¿Por qué no vamos a Isaías? Isaías 42 está en sus mismas hojitas, no es necesario. De hecho, esta también la tomé de su perversión. Isaías 42, 24. Yo Jehová estoy haciendo todo, extendiendo los cielos, y yo solo teniendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Miren este argumento, hermanos, de su propia perversión, Oye, a ver, préstame tu Biblia, me dejas ver, como se llama, hermanos. Isaías 42, dice que aquí que nadie estuvo con Jehová cuando creó. Y sin embargo, Juan, tu misma Biblia, Juan 1:3, dice, todas las cosas vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que Él creó todas las cosas? Y Isaías 42 dice que nadie estuvo con Dios cuando lo creó. O una de dos, o Isaías me está mintiendo, o tú me estás queriendo engañar, diciéndome que Jesús no es Jehová, el que creó todas las cosas. Hermanos, es sumamente claro cómo intentan pervertir el texto. Miren lo que dice un teólogo, un experto en el griego, se llama Robert Raymond. Hermanos, otra cosa. Le traigo mucha información ahorita sobre esto y quiero darles algunos datos interesantes. Cuando uno se mete a su página, a mí me pareció algo muy interesante. Citan muchas autoridades que este teólogo está de acuerdo con nosotros y este erudito griego. Y les voy a decir algo. Eso es un poco confuso decir, caramba, todos esos eruditos. Bueno, me puse a investigar, hermanos, esos supuestos eruditos que abogan como ellos, hermanos, son unos mentirosos. Esos teólogos no están de acuerdo con ellos. Y uno que sí está de acuerdo con ellos era un espiritista que ni siquiera, que él interpretaba las escrituras por revelaciones directas de Dios. Y no tengo el tiempo de hacerlo aquí, pero podemos documentar todo lo que estoy diciendo con evidencia de cómo estos mentirosos citan autoridades, robándole una frase a un autor diciendo, él está de acuerdo con nosotros. De hecho, hubo un hombre que fue entrevistado. Oye, ¿sabías que te están citando los testigos de Jehová para argumentar tu postura? Dice, están mintiendo. No es lo que yo dije. Y de hecho, digo hoy en día que son unos herejes y además toda la erudición de griego están en contra de su traducción. No puede ser llamada una traducción. Es cualquier otra cosa, pero viola los parámetros de una verdadera traducción. Y como digo, si alguien necesita pruebas de esto, traigo un libro que puede dar demasiadas pruebas al respecto. De hecho, se narró el juicio al cual se expusieron. Pero bueno, regresemos al punto. Aparte de esta forma, iba a leer a Robert Raymond, ¿verdad? Dice lo siguiente sobre Colosenses 1. Dice, la absoluta perversidad teológica lleva a los testigos de Jehová a añadir a su traducción del Nuevo Mundo la palabra otras entre corchetes, o sea, todas las otras cosas, a través del pasaje para justificar su postura arriana del Hijo siendo parte propiamente del orden creado, o sea, metiendo al Hijo como parte de la creación. Pero hermanos, una pura lectura de Colosenses capítulo 1 nos deja ver, hermanos, que si el texto argumenta por algo, es por la divinidad de Cristo. Ya les di una herramienta para contestarles con su propia Biblia cuando les saquen este texto. Pero hermanos, leyendo nuestro texto, en nuestras Biblias, es evidente que si algo quiere dejar claro el apóstol Pablo es que Jesucristo es co-creador, por lo tanto, Jehová. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hermanos, primogénito aquí está comparando a Cristo con el primer Adán, no en el sentido que Cristo fue creado, sino que a la luz de su obra, Él es el heredero de la creación.
Pero, ¿por qué digo esto? Lean conmigo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas para el verdadero Dios, Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, etcétera. Es claro desde el texto que si algo quiere dejar el apóstol Pablo en nuestras mentes es que Cristo es co-creador. Ok, hay otros textos como Zacarías, como Hechos 20:28, Tito 2:13. Vamos a uno más antes de pasar a Juan. Por ejemplo, Hechos 20:28. Abran sus Biblias en Hechos 20:28 y yo voy a leer la perversión del nuevo mundo y ustedes síganme con sus vistas con la Reina Valera. Ok, así va la traducción de ellos. Me estoy dando cuenta, hermanos, que no es lo que traigo, no es su cita directamente, pero aún así podemos verlo en Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, y todos los eruditos están de acuerdo con esto, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La palabra aquí es Dios, apacentar la iglesia de Dios que Él ganó con su propia sangre. Ellos injertan la iglesia del Hijo para cambiar el texto y no tenga que argumentar que Jesucristo es Dios. Lo mismo hacen en Tito 2:13. Vamos a Tito 2:13. Tito 2:13. Miren sus artimañas, hermanos. De hecho, hay un libro de un puritano llamado Las artimañas de Satanás. Así podríamos titular también a la traducción de ellos, Las artimañas de Satanás. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, y ellos dicen, y del Salvador. En el texto, no se puede argumentar por un del. Ellos argumentan que, lean conmigo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo, para separar a nuestro gran Dios con Salvador Jesucristo. Pero eso no es posible en el griego. En el griego, estas dos están juntas por la palabra kai, conjunción kai, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios Salvador. Y hermanos, es por eso que Atanasio argumentó en contra de Arrio, que si Jesucristo no es Dios, no puede ser nuestro Salvador. O nuestro Salvador sería al final de cuentas un hombre. Ahora veamos lo que hacen en Juan 1. Hermanos, a Juan, al Evangelio de Juan, lo mutilan por todas partes. Es evidente, es el texto que revela la divinidad de Cristo como ningún otro. Pero lo mutilan por todos lados. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Y ahí puse la traducción de ellos. Se lee así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces dicen ellos, este es un comentario de ellos, este texto no está diciendo que la palabra Jesús era él mismo Dios con quien estaba, sino más bien que la palabra era como Dios. O sea, era en un sentido divino, era un Dios. ¿Y de dónde sacan esto de un Dios? Bueno,
síganme aquí, hermanos, con el argumento. En el griego, por ejemplo, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el griego, hermanos, para decir Dios, se escribe un artículo, y ahí se los puse en sus hojas, es el artículo ho. En griego es ho theos, o sea, Dios. En nuestro texto, en el texto griego, no aparece el artículo cuando dice, y el verbo era Dios. En el griego no aparece ho theos, aparece solamente, y el verbo era Dios, o sea, el verbo era theos. Entonces ellos dicen, cuando un sujeto no tiene el artículo él, se está refiriendo a no el Dios, pero un Dios. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser Dios. Ok, esta sería nuestra respuesta a ellos. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 6. Juan, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado, aquí está el problema, enviado de un Dios. Hermanos, si ustedes les preguntan a un testigo de Jehová, oye, ¿de qué Dios está hablando en el versículo 6? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Quién es este Dios que se envió? ¿Es el Dios, es Jehová? Sí, ok. Oye, no se usa el artículo ho. Entonces, ¿este también es un Dios? O sea, déjenme intentarlo decirlo así. Ellos dicen que por la falta del artículo ho, cuando dice el verbo era Dios, como le falta el artículo ho, este se refiere a un Dios. Ok, en el mismo texto, al Dios verdadero aparece sin el artículo ho. Por lo tanto, si sus reglas de interpretación son correctas, en el versículo 6 se debería leer así: hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, de un Dios. Lo mismo en el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que su regla de interpretación no es seguida por ellos. La razón por la cual ellos dicen que es un Dios es porque quieren minimizar a Cristo. Ahora, hermanos, eso es una forma de argumentar con ellos. Si tú dices que para que se refiera al Dios verdadero debe tener el artículo ho, bueno, yo te digo que en el versículo 6 se refiere al Dios verdadero y no tiene el artículo ho. Así que ya no solo tenemos que el verbo era un Dios, ahora tenemos que hay otro Dios aparte de Jehová y aparte de la palabra. Ok. Otra forma de argumentar con ellos es de esta forma. Vayan a Juan capítulo 20. Hermanos, es importante saber cómo contestarle a ellos. Dice un ex testigo de Jehová que ahora es cristiano, que a él le tomaba solamente 30 segundos hacer un pretzel, hacer de un cristiano un pretzel, revolverlo y destruirlo. Y dice que una de sus cargas más grandes al convertirse al cristianismo es capacitar a los cristianos para defender su fe, porque un testigo de Jehová es entrenado para responder todas estas acusaciones. Ellos ya tienen respuestas. Hay todos unos manuales que les enseñan a ellos. Hermanos, debemos estar preparados para mostrarles, hermanos, están perdidos en sus pecados. Entonces, una forma es esa. La otra es yendo a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 28. Recuerden, su argumento es este: para que sea el Dios verdadero tiene que tener el artículo ho, si no es un Dios. Pero ya vimos, versículo 6 habla del Dios verdadero, del Padre, y no usa ho theos. Está sin el artículo. Otra forma es esta. Ok, vamos a Juan 20, 28. Siempre que se usa el artículo, se refiere al Dios verdadero. Ok,
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor Dios, hijo Theos. Ese no lo cambiaron. Y Dios mío. Tiene el artículo jo, se refiere, por lo tanto, al Dios verdadero. Hermanos, lo impresionante es que a pesar que han mutilado las escrituras, la divinidad de Cristo es tan clara que ni aún cortando todo lo que han cortado, hermanos, pueden negar la divinidad de Cristo, o más bien nosotros podemos comprobar la divinidad de Cristo de su propia perversión. Otra forma en la que ellos argumentan es hablando de Juan 14. Juan 14 dice, el Padre es mayor que yo. Entonces dicen, ven, Jesucristo está diciendo que el Padre es mayor. Hermanos, pero un texto atrás o unos textos atrás dijo que Él y el Padre son uno. Entonces, ¿qué significa que el Padre es mayor? Bueno, en primer lugar, cuando lleguemos a este texto en el Evangelio de Juan, vamos a ver que el contexto tiene mucho que ver. Él está diciendo, yo voy a un mejor lugar. Está hablando del Padre que es mayor, no ontológicamente, sino en cuanto a su posición actual. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando como el Dios hombre que se ha humillado, y en cuanto a su encarnación, claro que el Padre es mayor, pero no en el sentido de su divinidad. Nosotros distinguimos, hermanos, que Cristo habla hacia el Padre como uno que es subordinado, como uno que es menor, pero nunca esencialmente, sino en cuanto a su encarnación. Dice un autor, en numerosas ocasiones Jesús expresó su inferioridad y subordinación al Padre. Incluso después de que Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles continúan presentando esta imagen, dicen ellos. Dicen los ruselistas, ellos presentan la subordinación del Hijo. Hermanos, no negamos que hay una subordinación, pero no es una subordinación esencial de la divinidad, sino es una subordinación por haber tomado carne y haberse hecho hombre. Y si ellos quieren argumentar así, nosotros tenemos una forma muy fácil de comprobar. Filipenses 2 dice que Él era en la forma de Dios. Vamos a Filipenses 2 rápidamente. ¿Por qué el Hijo puede decir que el Padre es mayor? Por la encarnación. Filipenses 2, 8, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la forma de Dios, el ícono de Dios, la substancia misma de Dios. James White dice, el Padre es mayor, está siendo dado en un contexto particular. Su propósito es alentar a los discípulos, y la forma de hacerlo es revelándoles la hermosura del lugar al cual va. Atanasio dijo, igual al Padre en tocante a su divinidad e inferior al Padre en lo tocante a su humanidad. Otro autor comenta, o sea, grande comunica la posición de grande del Padre, mientras que Jesús estaba todavía en su estado de humillación. Ok. Concluyamos con lo que enseñan del Espíritu Santo, si es que podemos. Vamos a avanzar. Ellos dicen que el Espíritu Santo, cito, no es una persona, sino una poderosa fuerza que Dios causa que emane de sí mismo para que realice su santa voluntad. Según ellos, el Espíritu Santo es como la electricidad, una fuerza que puede ser adaptada para realizar gran variedad de operaciones. Entonces, hermanos, escuchen lo que dice su traducción en Génesis 1:2. Se lee así: ahora bien, resulta que la tierra se hallaba sin forma. Si quieren, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, para que me puedan seguir y vean dónde hacen sus modificaciones.
Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Sus argumentos principales para tener esta traducción son las siguientes. Se habla del Espíritu como un viento. Se dice cosas del Espíritu que no pueden ser dichas de una persona. Por ejemplo, que es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas de una persona? Se dice que el Espíritu se derramó. Las personas no se derraman. Se dice que eres ungido con el Espíritu. Las personas no son objeto para ungir. Y eso no puede ser dicho de una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es sino la fuerza activa de Dios. Como dije al inicio, no me dedicaré a hablar extensamente de lo que dicen del Espíritu Santo. Más bien resumiremos diciendo que la evidencia bíblica nos muestra que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino es una persona divina. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene mente. El Espíritu Santo tiene una mente. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En su propia traducción se lee así: pues es a nosotros a quien Dios las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. Hermanos, una fuerza no escudriña, una fuerza no puede conocer a Dios, una fuerza no hace un trabajo intelectual, pero el Espíritu Santo sí. Ahora, Romanos capítulo 8, hermanos, este texto es muy importante. Romanos capítulo 8, solemos pasarlo por alto cuando tiene gran doctrina, cuando tiene peso doctrinal. Romanos 8, 27. Leamos desde el 26. Está hablando de cómo el Espíritu intercede por nosotros y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escuchen esto: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? La palabra intención en el griego fronema es, en este versículo, según el léxico griego e inglés del Nuevo Testamento y otra literatura temprana cristiana, dice que esta palabra intención, fronema, en este versículo significa forma de pensar, propósito o esfuerzo. Hodge dice que esta palabra, intención, se quiere decir el significado, la intención del Espíritu, lo que el Espíritu quiere decir por medio de los gemidos indecibles. Una fuerza no puede hacer eso. Hermanos, aquí lo que el texto está diciendo es que así como Dios conoce los corazones, así Dios conoce la intención del Espíritu cuando gime en nosotros. El Espíritu es conocido por el Padre y sabe lo que quiere decir, por decirlo así. Hermanos, una fuerza, no se puede decir tal cosa de eso. No se puede decir que el Padre conoce la intención de la mente de una fuerza. Las fuerzas no tienen mente. Además, ¿qué hacemos con Mateo 3:11? Yo bautizo con agua, pero Él bautiza con el Espíritu Santo. Jesús contrasta el bautismo con agua con el bautismo con el Espíritu Santo. Los está contrastando, que estos son categóricamente distintos. Además, el Espíritu
presenta, así como el Padre, algunas emociones. Dice que el Espíritu es contristado. Miren que la palabra de Efesios 4:30, cuando dice que el Espíritu es contristado, es la misma palabra que se usa en 2 Corintios capítulo 2, versículo 2 y versículo 5, cuando dice que estaban contristados los de Corinto por la carta que Pablo les había mandado. Las personas se contristan, la iglesia de Corinto se contrista, el hombre que está en pecado se contrista, pero el Espíritu, que es una persona, también se contrista. Además, y aquí hay una lista de textos, el Espíritu tiene voluntad según 1 Corintios 12:11, el Espíritu enseña según Juan 14:26, el Espíritu testifica según Juan 15:26, el Espíritu guía según Romanos 8, el Espíritu comisiona, el Espíritu da mandamientos, el Espíritu reprime el pecado, el Espíritu intercede, el Espíritu puede ser ofendido, el Espíritu puede ser blasfemado, al Espíritu se le puede mentir, en el sentido que no que él crea la mentira, sino que se puede mentir en el sentido de ser sujeto u objeto de una ofensa. El Espíritu debe ser obedecido según Hechos 12, el Espíritu puede ser enviado según Hechos 14, hermanos. Esas son solo acciones que se hacen a una persona. Miren esto, dice que Cristo fue enviado por el Padre y que ellos enviarían al Espíritu. ¿Quién fue enviado? ¿Una fuerza? ¿Cristo es una fuerza simplemente? No. De igual forma, cuando el Padre envía al Espíritu, no es una fuerza, es una persona. Ok, terminemos con algunas aplicaciones, hermanos. En primer lugar, la única base para tener la teología arminiana, o sea, la teología de los ruselistas, es llegar al texto de la Escritura con preconcepciones anticristianas y entonces leer el texto según me acomode a mi doctrina. Hermanos, quiero decirles algo. Tuve gran gozo al estudiar estas dos herejías, pero déjenme explicarles por qué. Porque mientras más profundiza uno, hermanos, en lo que ellos proponen, más uno se da cuenta que para creer lo que ellos creen hay que negar el sentido claro de las Escrituras y hay que imponerle un montón de trucos y mañas para creer lo que ellos dicen, hermanos. Esto me dice algo, hermano. Yo sé que hay aquí hermanos que quizá nunca van a leer quizá libros completos, 4 volúmenes de teología sistemática y demás. Está bien, no todos están llamados a hacer eso, pero hermanos, leyendo la Escritura y poniendo atención y siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos conocer la clara enseñanza de la palabra. De hecho, hermanos, esto trae gozo a mi corazón y espero que traiga el tuyo. El ver cómo refutar a los arrianos y a los ruselistas me da gozo de cuán clara es la palabra, hermanos, y de cuán fundada está nuestra fe en las Escrituras. De hecho, un historiador alemán liberal llamado Adolfo Harnack, él dijo lo siguiente: la Trinidad fue la invención de la iglesia temprana por la filosofía pagana. Este era un liberal, no era un cristiano. Hermanos, cuando uno va a las fuentes, uno dice, hermanos, leer a Atanasio es leer exégesis tras exégesis, tras exégesis, tras exégesis. A la luz de este texto, 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 tu postura, Arrio, y ustedes que niegan la divinidad del Hijo, a la luz de estos textos son refutados. Hermanos, que tengamos gran aprecio y gran descanso en que nuestra doctrina está fundada en la Escritura. En segundo lugar, hermanos, recordemos que así como Atanasio, hermanos, nosotros estamos llamados a defender su fe. Estudien esto, profundicen más. Es muy bueno comprar un libro de cómo defender nuestra fe, hermanos. Y hay formas que podemos aprender a cómo defender nuestra fe y demostrar, hermanos, que estamos en la verdad de las Escrituras. Hermanos, debemos ponernos como estos hermanos, defender la fe. ¿Saben cómo se le dijo a Atanasio? El hombre que estuvo contra mundum. Ahora es un poco exagerado porque no solo era Atanasio, pero se le dice el hombre que estuvo contra el mundo entero, porque se levantó por la verdad cuando había cierta expansión del arrianismo. Él se levantó. Hermanos, hemos de defender nuestra fe, hermanos.
Judas 4 nos manda a defender nuestra fe. Hermanos, seamos valientes, escudriñemos las Escrituras, profundicemos en ella, compremos un libro sencillo de teología sistemática. Aquí hay algunos libros sencillos de teología sistemática. Profundicemos en esta doctrina, conozcamos lo que ellos enseñan, y cada que veamos a personas con su carrito ahí afuera de las plazas, o cuando veamos o vayan personas a tocar el timbre de nuestra casa, hermanos, tengamos valor de confrontarlos. Prediquemos la verdad. No importa que seamos contra mundo. Es más, qué gozo levantarnos como Atanasio y atacar al arrianismo, hermanos. Y en tercer lugar, sepamos que, hermanos, ellos están muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, la vez pasada yo les comenté que cuando la Trinidad es arrancada de las Escrituras, ¿pueden ver mi frase? Es arrancada. La doctrina de la Trinidad no es impuesta sobre las Escrituras. Más bien, cuando no la ves es porque es arrancada violentamente. No es que lo pasaste por alto, no, la arrancas violentamente. Cuando quitas la Trinidad de tu vida espiritual y de tu teología, no tienes sino salvación por obras. ¿Quieren comprobarlo? Pregúntenle a un testigo cómo pueden ir al cielo. O bueno, cómo pueden ir al paraíso. Pregúntenle cómo pueden ir al paraíso. Avanzando el reino, saliéndote con tu carrito 12 horas sin hablar a nadie ahí, resistiendo el sol. Hermanos, están muertos en sus delitos y pecados. No hay justificación por la sola fe. No hay descanso en la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final es una criatura según su teología, hermanos. Preparemos y no solo defendamos la fe, alcancémoslos con el Evangelio, hermanos. Hay demasiado, solo con un poco de estudio de sus herejías, uno puede rebatirlo. Estudiemos y alcancémoslos. Hermanos, yo los llamo a que seamos agresivos, en el sentido que no esperemos a que ellos vengan. Es interesante, ellos siempre van a estar con su carrito, pero solo les dan cosas a los que les piden. Hermanos, vayan y pidan. Quiero hablar contigo. ¿Cómo interpretas Juan 8? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo interpretas que Isaías 44:24 dice que hay solo un creador? Vayamos, hermanos, y confrontémoslos y despertémoslos. Hermanos, son almas no víctimas porque tienen lo que quieren, pero son almas que perecerán en el engaño. Yo no creo que alguien puede ser cristiano teniendo la doctrina ruselista, pero yo creo que aún de ahí puede haber elegidos de Cristo que al escuchar su voz pueden salir de esa secta. Hermanos, es muy difícil salir de esa secta, porque hay todo un trabajo social, mental y demás. Pero vayamos a predicar el Evangelio a ellos. Y en cuarto lugar, valoremos nuestra historia cristiana. Cuando he ido a acompañar a los hermanos a predicar a las calles, al centro, hay un católico, siempre te vas a topar con un católico aquí en Guadalajara, y ahí va uno y, ¿cuándo comenzó tu iglesia? Dicen, ¿cuándo comenzó tu iglesia? Bueno, tiene 8 años. ¿Ya ves? ¿Cómo una iglesia y tiene 8 años? A ver. Tú me estás diciendo de la iglesia local. Mi iglesia pertenece a la iglesia universal y por lo tanto comenzó desde los principios. Pero hermanos, muchas veces no valoramos nuestra historia. Muchas veces se las dejamos a ellos como si fuera de ellos. Roma ya no es más una iglesia, es una secta. Es una falsa iglesia. Ataca las doctrinas esenciales de la Biblia. Y si no una secta, al menos sí es una falsa iglesia. Hermanos, no les dejemos nuestra herencia. Atanasio es nuestro. Así dijo Calvino, Agustinos totos nostros. Agustino es todo nuestro. Esta es nuestra historia, hermanos. Esta es nuestra herencia. Conozcámosla. Y así termina el credo niceno. Escuchen. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió,
y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatemiza la Iglesia Católica. Sí, hermanos, ya les expliqué qué es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. La Iglesia cristiana es una en defender la Trinidad. Y aquellos que dicen que una vez el Hijo no fue, están bajo la maldición de Dios. Hermanos, esto nos suena fuerte, pero Pablo dice que es así. Gálatas 1:6. Si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema, apartado, consagrado para el juicio y la maldición de Dios. Ok, resumamos dónde estamos. Hermanos, hemos estado hablando, nuestro curso es la doctrina de Dios, pero hemos estado hablando de la doctrina de la Trinidad. Hemos visto que Dios es uno. Hemos visto además que Dios es tres personas eternamente distinguibles la una de la otra. Y hemos visto que cada persona es plenamente Dios. Ya vimos que el Padre es plenamente Dios, que el Hijo es plenamente Dios, que el Espíritu es plenamente Dios. Después expusimos la herejía que niega que hay una pluralidad de personas en la divinidad. Y ahora hemos expuesto la herejía que niega que cada persona en la divinidad es verdadero Dios. Hermanos, hasta ahorita no hemos formulado mucho. Sí, ya les he anticipado algo de lo que vamos a hacer, pero no hemos formulado mucho. Me he guardado de estar usando el lenguaje que vamos a ver apenas próximamente. Así que hasta ahorita prácticamente solo hemos dado la base bíblica y hemos dado, hermanos, la refutación bíblica a los que se oponen a esta doctrina. Primero Dios, nuestra última lección, lección 11, será ver el tema de cómo, si estas no son formas correctas de sintetizar la doctrina de las Escrituras, ¿cuál sí es? ¿Recuerdan que hablamos de esto de sintetizar? Nosotros sintetizamos, esto quiere decir, tomamos un texto, tomamos otro y decimos, ok, ¿cómo armonizan estos dos textos? Bueno, hay tres verdades, Dios es uno. Hay tres personas en la divinidad y cada persona es plenamente Dios. ¿Cómo lo formulamos? ¿Cuál ha sido el lenguaje que la historia desde temprano ha formulado para poder transmitir esta verdad? Bueno, eso será lo que veremos en la última lección de la doctrina de la Trinidad. Hermanos, esto es solo un resumen introductorio a la doctrina de la Trinidad. Nos ha quedado mucho por hacer, pero estas 6, 7 lecciones que vamos a tener de la Trinidad cumplen nuestro propósito de ver lo básico para tener fundamento de creer en el único Dios verdadero que es nuestro trino Dios.